Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Vamos a hablar un poquito de la letalidad en el juego. Recordad que cuando empezamos en tercera edición se dijo que se reducía lo que es el daño porque teníamos pues cosas como defensa total y tenemos, por ejemplo, el amuleto del destino daba salvaguarda de 5. Estas cosas, sobre todo estas mecánicas más, redesplegar también nos permite pues evitar ciertas cargas. Entonces había una serie de cosas que nos permitían pues tener más aguante. Había también pues que se usaba mucho, o sea, más que ahora, que aún sigue teniendo, pero ahora está un poquito más limitado. El príncipe demonio de Corne, que antes podía ir en cualquier en el libro allí del caos y reducir a la mitad de esas cargas en área, además. Entonces todas estas cosas hicieron que hubiera una reducción del daño. Poco a poco, según iban saliendo nuevos tomos, los libros se van actualizando. Stormcast, Iron Yaw, Nurgle, Nighthound, Skaven, etc. Todas estas actualizaciones que hemos tenido, en general, pues han aumentado lo que es un poco la eficiencia de los ejércitos y normalmente los han hecho un poco más letales. Más letales no quiere decir que tengan unos War Scrolls que hagan más daño, pero si a lo mejor ahora te dan más movilidad y puedes llegar a hacer daño antes, pues es una forma también de aumentar el daño. Tenemos a Kragnos, por ejemplo, que ha potenciado también ciertas listas en cuanto a que se ve más. Antes se usaba poco, pues ahora se ve más. Pues también ha ayudado también a ese aumento del daño. Entonces hubo esa bajada. Vamos a poner aquí. Hubo esa bajada y luego subida. ¿Qué sucedió ahora con este Generals? Bueno, pues ha aumentado lo que es la letalidad, todavía algo más. ¿Con qué? Bueno, pues con el batallón Bounty Hunters. Comentamos que es un batallón que es muy bueno contra los Galetian. Y provoca pues que las unidades que están ahí tengan más 1 al daño contra las unidades Galetian. Entonces ese más 1 al daño, así como en algunas unidades es un 36% más de daño o un 50% más de daño, aquí lo que tenemos es el doble de daño en unidades que tengan pues daño 1. Lo que es el aumento es considerable. Y luego pues tenemos esas unidades que pues con daño 2, daño 3 que también se benefician, tienen más daño, aunque muchas veces se meten en el Expert Conquerors para valer por más. Bueno, depende de la unidad. No nos vamos a extender con eso. La cuestión es que el Bounty Hunters aumenta lo que es la letalidad. Y por tanto, las unidades Galetian, como por ejemplo podemos ver en Soul Light, que se usaban mucho listas de zombies, ahora ya no se usan. Ejércitos como Legión del Primer Príncipe o Zench, como muchos horrores, ahora se están viendo ya mucho menos, también sustituidos. ¿Por qué? Porque si te enfrentas a un ejército que tenga unidades de pegada como Bounty Hunters, quiere decir que te van a hacer mucho más daño, por lo tanto, quizás ya no rente tener esas unidades, dado que reciben mucho más daño. Es decir, ya no se justifican tanto los puntos, depende del enfrentamiento. Los Battletomes actualizados, como he puesto ahí, pues también es una causa de aumento de la letalidad, porque los ejércitos tienen mejores mecánicas, pueden hacer más daño, etc. Normalmente las cosas han ido en aumento. Mismamente que Durzu, por ejemplo, pues no se degrade a las 2-3 heridas, sino que sea a las 6-7 heridas, pues eso aumenta lo que es el daño que va a hacer. Si tiene mecánicas para poder pegar, volver, etcétera, pues son mejoras que tiene para hacer más daño también. Y el Sol Púrpura, no nos olvidemos de él. Ya no solo esto del matar aleatoriamente tirando un dado, sino con lo que es la reducción en 1 del daño, perdón, de la salvación. Reducir 1 a la salvación de varias unidades, porque además lo hace en área, es una habilidad muy potente. Si solo lo hiciera de una, por ejemplo, pues a lo mejor ya no sería tan útil. O sea, seguiría estando bien, podría ser útil en ciertas listas, pero no sería tan bueno como hacerlo en área, en la que le resta salvación a todo. Entonces estos son los aumentos así, que a grandes rasgos, que podemos ver de aumentos de la letalidad en este nuevo tomo, este nuevo Generals. Pero ¿ha habido algo o se han buscado formas de reducir esta letalidad? Bueno, pues sí. Por una parte, dado que los Galetian son más propensos a recibir más daño por el Bounty Hunters, estamos viendo que hay muchas listas. Bueno, por una parte, las listas han empezado a utilizar mucho MSU, es decir, un múltiple. Bueno, no me acuerdo, siempre me equivoco en la traducción. MSU me refiero a las pantallas, es decir, pantallas no reforzadas de unidades pequeñas, muchas unidades pequeñas. Y cuando digo muchas, no muchas, en muchos casos pocas.
Es decir, meter pocos Galetian y sin reforzar mayormente. ¿Hay listas que sí llevan Galetian reforzados? Sí. Iones, por ejemplo, cuando hace listas de Thralls, las puede llevar reforzadas. De hecho, normalmente, por lo menos suele llevar una de 20. ¿Por qué? Pues porque es un ejército que es un poco anti-meta y, por ejemplo, no puedes disparar a quien quieras, sino a la más cercana, así que vas a hacer un poco burbuja para que no vayan a por ellos. Otras listas, pues directamente han dicho, pues no llevo Galetians, llevo otras cosas y lo que hago es dedicarme a eliminar Galetians. Si el rival tiene Galetians, pues voy a intentar eliminarlos, y para eso los ejércitos de disparo también les ha venido muy bien. Es una mejora al disparo, el poder eliminar esas unidades Galetian que te cuentan por 3, que se van a meter en un Proving Ground y no te van a dejar coger el objetivo, etcétera. Bueno, y hablando del Proving Ground, así como off topic, es una herramienta muy buena para cuando tienes un objetivo y ver que te lo va a robar esas unidades pegonas que tiene el rival. Si vas segundo, le metes un Proving Ground allí, y si no tiene Galetians, pues no te lo quita. Es muy, muy táctico y muy interesante. Entonces eso, para reducir la letalidad, pues pocos Galetian en lista. Minimalmente se utilizan de pantallas y que valgan pocos puntos. Está siendo la tónica más habitual quizás, o lo más extendido. Más pantallas, pues es un poco el mismo concepto del anterior. Normalmente esas pantallas suelen ser Galetian, y lo que hacemos es tener más pantallas para evitar que nos lleguen a las cosas que realmente hacen daño, que valen la pena, que nos dan buffos, etcétera. Y luego he puesto aquí el encarnado con un asterisco. ¿Reduce la letalidad? Bueno, a ver, es más que esto, es un poco más complicado. El encarnado tiene muchas características. Una de ellas es el no poder retirarte, luego es el daño que hace. No lo he puesto como aumento de letalidad, porque creo que el encarnado, a pesar de que hace daño, es decir, tiene bastante daño, son 400 puntos. 400 puntos, puedes meter varias unidades para hacer más daño en tu lista. Pero el encarnado te da el que no mueras. Es decir, ¿qué listas están utilizando encarnado? ¿Qué listas, por así decirlo, no meta? ¿O qué listas que no, ejércitos no meta? Pues Slanes, por ejemplo, pues ahora le está yendo bien el encarnado porque es un ejército blandito, muere fácil. Entonces el encarnado le da esa supervivencia adicional. Aparte de que te mantiene trabado en un sitio, no puedes eliminarlo fácil en un turno, y te da mucho control de mesa. Se ha visto también en alguna lista. Bueno, se ha visto en un montón de listas, no solo en estas. No digo que sea lo único que existe, pero digo que sí que se ve en algunas listas y da esa utilidad. Los ejércitos que no tienen ese aguante, el encarnado se los puede dar. Pero también se ven en listas pues como Nurgle, por ejemplo, que ya tiene aguante y lo utiliza para otros, no por el aguante que tiene el encarnado, sino lo utiliza para zonear, por las otras características que tiene. Aquí por eso lo he puesto como asterisco, porque en algunos ejércitos sí que sirve para tener un aguante adicional. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a futuro? Bueno, por una parte sacarán facs, no sabemos cuándo, pero sacarán por ahí facs. En esas facs no sabemos qué es lo que van a tocar, porque por ejemplo ejércitos como Nurgle estaban bajo el punto de vista, bajo el punto de mira, para ver qué es lo que pasaba con ellos. Tenía un porcentaje de victorias bastante alto. Quizás ahora me da la sensación de que ha bajado un poco, de que ya no es lo que era antes, pero faltará ver datos más concretos. Sobre todo de Honest Wargamer, que mete los datos de todos los ejércitos y tal, pues nos podrá dar también una visión un poquito más amplia. Tenemos que verlo en conjunto, ver los ejércitos cómo han quedado, porque este cambio de edición, bueno, más que edición de Generals, la verdad es que ha retocado muchas cosas y veremos cómo queda. En el caso que hablaba de Nurgle, así como las listas de moscas siguen viendo por ahí, de hecho unas ganó un GT hace poco. Otras listas que se basaban en llevar a portadores de plaga y así, quizás ya no están luciendo tanto como antes. Antes una unidad de 20 portadores, incluso con la herida extra o sin la herida extra, metiendo pues un Bile Piper, el gaitero, cerca, pues hacía que el rival no podía apilar, pegara menos. Pero ahora mismo los portadores, la verdad es que vuelan bastante fácil cuando delante hay un Bounty Hunters. No digo que sea lo más habitual que lo tengas delante, pero por el momento que lo tienes, te vuelan por los aires. Cuando antes lo podías tener un poquito más controlado, no te aguantaba más de lo que aguanta ahora. De todos modos, siguen viendo listas pues con las bestias y cosas así, pero las de moscas es lo que hace realmente que Nurgle esté roto.
seguramente lo toque. En el caso, por ejemplo, de Stormcast, que estuvo ahí alto bastante tiempo, también está cambiando un poco. Están viendo listas un poco más variadas, distintas. Pero también hemos visto, por ejemplo, unos GTs que se ha llevado y lo ha hecho con 2 unidades de 4 dragones. Es decir, siguen siendo una muy buena unidad. Ahora que hay soles, pues ese escudo que tiene anti-hechizos al 4+, pues la verdad es que le viene bastante bien. Es una defensa adicional que tienen y también es una forma de adaptarse un poco a lo que hay. De hecho, ya estamos viendo por ahí cosas, o sea, listas que meten cosas anti-magia, que te pueden hacer una dispersión automática y cosas así, precisamente pues para ese sol púrpura que te va a meter en cierto momento, poder eliminarlo y tener por lo menos, al menos si es una vez por batalla, pues ese turno asegúrate que no te lo va a colar. Muchas veces, sobre todo cuando es en turnos tempranos, el rival suele tener más unidades, suele pegar más y se suele notar más también la pegada. Entonces, bueno, esto es un poco así el resumen, tampoco me quiero extender mucho más, de este aumento de letalidad y un poco pues lo que está usando la gente para intentar paliarlo. Seguirán saliendo libros nuevos, batetons nuevos, veremos si son realmente un rework o si es una actualización, dado que allí, a ver, como en todo, hay libros que realmente necesitan lo que es ya un bateton nuevo. Tenemos, por ejemplo, Flesh Eaters, necesita un bateton nuevo para que le renueve esas unidades. No sabemos si van a meter unidades nuevas o no, o si van a hacer lo típico de un héroe u otras cosas, pero necesitan tomo nuevo. Chrome Spy también necesita renovación de War Scrolls. Ogros también necesita lo que es un rework. Ogros es limitado por la forma que tiene de jugar, pero sí que un Battleton que le dé más opciones de hacer más cosas distintas le vendría muy bien. Corne, pues un poco más de lo mismo, está muy limitado, etcétera. Necesitamos por ahí cambios. Entonces veremos con qué nos sorprenden, qué es lo que hacen ahora en breve, qué libros van saliendo ahora en las actualizaciones y qué es lo que nos traen. Se habla mucho, por ejemplo, de Lumineth y de Gloomspite. Se hablaba también por ahí de Sons of Behemoth, pero parece que Gloomspite está tirando más. Bueno, veremos qué nos traen estos nuevos libros cuando saquen. Si hacen un aumento de letalidad, que creo, por ejemplo, en el tema de Gloomspite sí que lo traerá, con otras mecánicas para el movimiento, el tema de la luna, etcétera. En Sons of Behemoth posiblemente la letalidad no aumente, sino que cambie un poco lo que es el estilo de juego. Pero bueno, esto lo dejaremos para más adelante, son todos suposiciones o predicciones, cosas así. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.